Hay momentos en la vida en los que parece que todo a tu alrededor intenta arrancarte justamente aquello que más necesitas preservar: la paz. No es solo el problema en sí lo que duele, es el efecto silencioso que comienza a producir por dentro. Una noticia inesperada cambia el ritmo de tu mente. Una decepción altera el clima de tu día. Una etapa difícil desordena no solo tus planes, sino también tu equilibrio, tu claridad e incluso tu manera de respirar la vida misma. Y tal vez lo más angustiante de todo esto sea darte cuenta de que, cuando la dificultad se prolonga, ya no estás luchando solo para resolver algo. Estás luchando para no perderte de ti mismo. Estás intentando seguir entero mientras por dentro alguna parte de ti se siente cansada, ansiosa, presionada, sobrecargada o emocionalmente agotada. Y es exactamente aquí donde mucha gente se confunde, porque cree que vencer momentos difíciles significa acabar con el dolor lo más rápido posible, eliminar cualquier incomodidad, volver al control total o impedir que la vida desordene sus planes. Pero no siempre vencer significa detener la tormenta. A veces vencer significa atravesarla sin entregarle el mando de tu alma. Y eso lo cambia todo, porque cuando entiendes esa diferencia, dejas de medir tu fuerza solo por la ausencia de problemas y empiezas a medirla por la capacidad de permanecer en paz, incluso mientras la vida todavía está en proceso. Y si este tema toca algo real que estás viviendo ahora, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué situación ha estado desafiando más tu paz interior, porque muchas veces el primer paso para recuperar el centro es reconocer con honestidad qué es lo que ha estado intentando robártelo. Hay un detalle en todo esto que pocas personas perciben con profundidad. Al perder la paz, no sucede de una vez. Casi siempre sucede poco a poco. La persona no se derrumba solo por el gran problema. Va desgastándose en las pequeñas concesiones internas que hace cada día. Va dejando que la mente gire sin límite. Va alimentando escenarios dolorosos. Va reaccionando ante cada noticia, ante cada miedo, ante cada posibilidad negativa, como si todo mereciera entrar inmediatamente en el centro de su ser. Y cuando se da cuenta, ya no está solo enfrentando una etapa difícil, está viviendo emocionalmente colonizada por ella. El problema salió de fuera y levantó morada dentro. Por eso la paz interior no es ausencia de dolor. La paz interior es protección del territorio. Es saber que, por difícil que sea la etapa, no puede recibir acceso irrestricto a tu mundo interno. El estoicismo siempre apuntó a esta verdad con una claridad poderosa: no controlas todo lo que sucede, pero todavía puedes elegir qué vas a hacer con lo que sucede dentro de ti. Y tal vez esa sea una de las ideas más liberadoras que alguien puede llevar consigo en tiempos difíciles, porque devuelve el enfoque al lugar correcto, lo devuelve hacia adentro, no para generar culpa, sino para restaurar soberanía, no para negar la realidad, sino para impedir que la realidad externa se convierta automáticamente en desorden interno. Tal vez hoy estés viviendo exactamente eso. Algo está difícil y tu mente no consigue descansar. Intenta seguir con el día, pero hay una tensión constante detrás de todo. Haces tus tareas, hablas con personas, resuelves lo que necesitas, pero en el fondo sientes que la paz se ha ido quedando lejos, como si hubiera siempre un peso girando en segundo plano. Un miedo sin un nombre claro, una preocupación que no suelta, una sensación de que tu energía fue secuestrada por algo que todavía no se ha resuelto. Y aquí comienza un giro decisivo. Los momentos difíciles no te roban la paz solo por lo que son. Te roban la paz principalmente cuando consiguen convencerte de que necesitas vivir fusionado con ellos todo el tiempo. Cuando te hacen creer que pensar sin parar es cuidado, que sufrir por adelantado es preparación, que imaginar todos los escenarios malos es responsabilidad, que cargar el peso del problema a cada minuto es la prueba de que te estás tomando la vida en serio. Mas no ves así. Muchas veces eso es apenas agotamiento disfrazado de vigilancia. Es ansiedad intentando hacerse pasar por control. Es la mente consumiéndose con la esperanza de que, si no deja de pensar, encontrará una salida más rápido. Pero casi nunca funciona de esa manera. Pensar en exceso no trae paz, trae saturación. Y un alma saturada ya no consigue discernir con claridad lo que necesita resolverse y lo que está siendo simplemente alimentado. Marco Aurelio comprendía algo fundamental para quien quiere vencer tiempos difíciles sin perder el eje. El problema no está solamente en el acontecimiento, sino en la forma en que la mente lo carga. Eso no significa minimizar el dolor, no significa fingir
que todo está bien. Significa solamente entender que existe una diferencia enorme entre sentir el impacto de algo y permitir que ese impacto domine todo tu paisaje interior. Puedes estar viviendo algo duro y aún así no tener que entregarle tu identidad entera a eso. Puedes estar atravesando una pérdida, una incertidumbre, una presión, una decepción, una crisis, y aún así preservar algún espacio dentro de ti donde el caos no mande en todo. Y ese espacio es precioso, porque de ahí nace la respuesta correcta. De ahí nace la lucidez. De ahí nace la fuerza que no depende de la euforia, sino de la profundidad. Existe un error muy común. En los momentos difíciles, la persona intenta recuperar la paz, resolviendo lo externo antes de organizar lo interno. Quiere primero que todo encaje, que las personas cambien, que las respuestas lleguen, que el escenario mejore, que el desenlace aparezca. Solo entonces se autoriza a respirar. Solo entonces se permite descansar por dentro. Pero la vida rara vez funciona así. Hay etapas en las que lo externo tarda en alinearse. Y si tu paz depende exclusivamente de eso, vivirás en guerra todo el tiempo. El camino más maduro es otro. Es comenzar a crear paz dentro del proceso imperfecto, dentro de la espera, dentro de la incertidumbre, dentro de la travesía, no porque la situación se haya vuelto buena, sino porque decidiste que no tendría derecho a destruirlo todo en ti, mientras todavía ocurre. Y aquí entra una de las verdades más difíciles y más poderosas del madurar interior. No todo problema necesita convertirse en una crisis del alma. Suena obvio cuando se dice, pero casi nadie vive así. La mayoría de las personas toma una dificultad real y la transforma en identidad emocional. El problema deja de ser algo que está siendo vivido y pasa a ser algo que define el valor de la propia vida. Un retraso se convierte en fracaso. Una pérdida se convierte en derrumbe absoluto. Un mal momento se convierte en una conclusión permanente. Y así es como se pierde la paz, no solo por el hecho, sino por el tamaño existencial que la mente le atribuye al hecho. Epicteto decía que no son las cosas en sí las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellas. Y cuando entiendes eso, de verdad, comienzas a observar mejor lo que estás añadiendo a tu dolor. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Y que construyó tu mente alrededor de eso? ¿Qué es realidad? ¿Y que ya es miedo, interpretación extrema, anticipación, dramatización, memoria dolorosa, mezclada con el presente? Esa pregunta es una llave, porque muchas veces no estás sufriendo solo por lo que está delante de ti. Estás sufriendo también por todo lo que tu imaginación, tu carencia, tu ansiedad o tu necesidad de control fueron apilando encima de la situación. Y cuando empiezas a separar hecho de narrativa, la niebla disminuye. El peso puede seguir existiendo, pero ya no crece tanto dentro de ti. Tal vez una de las imágenes más útiles para este momento sea esta: tu paz interior es como una llama protegida dentro de un lugar profundo. Los vientos de la vida pueden soplar con fuerza, pueden surgir problemas, las personas pueden decepcionar, el futuro puede volverse incierto, el cuerpo puede cansarse, el corazón puede doler. Pero aún así, existe una diferencia entre sentir el viento y entregar la llama. Lo que mucha gente hace sin darse cuenta es abrir la propia mano cada vez que la dificultad aumenta. En lugar de proteger esa llama, empieza a soplar junto con el problema. Alimenta la desesperación, repite la angustia, revisita el miedo, conversa internamente de forma cruel consigo misma, se convence de que está sola, de que no va a poder, de que todo es más grande de lo que realmente es. Y entonces, la paz va disminuyendo no solo porque el tiempo es difícil, sino porque el interior dejó de ser un refugio y se convirtió en una extensión de la tormenta. Guardar la paz interior no significa volverse indiferente, significa no convertir tu propio interior en cómplice de aquello que ya te está hiriendo. Significa rechazar la amplificación innecesaria, significa interrumpir con firmeza la tendencia a empeorar por dentro lo que ya es suficientemente difícil por fuera. Y eso nos lleva a un punto esencial en momentos difíciles. Tu mente necesita dirección, no libertad total, porque una mente suelta en medio del dolor suele correr hacia los extremos. Imagina catástrofes, revive escenas, crea predicciones, busca respuestas que no tiene, repite preguntas que no puede resolver. Y cuanto más entregas toda la conducción al flujo automático de los pensamientos, más lejos va quedando la paz. Por eso, una de las formas más concretas de vencer tiempos difíciles es aprender a conducir la propia atención, volver a lo que es posible ahora, volver a lo que es real ahora, volver a lo que está a tu alcance ahora. Esto parece pequeño, pero es profundamente transformador. Hay momentos en los que no vas a poder resolver el mes entero, la situación entera,
la vida entera, pero quizás puedas sostener con dignidad las próximas horas. Quizás puedas atravesar el día sin alimentar más sufrimiento del necesario. Quizás puedas cuidar tu respiración, tu postura mental, el tono con el que te hablas a ti mismo. Quizás puedas no consumir más ruido del que tu alma puede soportar. Quizás puedas elegir silencio donde antes elegirías más confusión. Y son esas elecciones aparentemente discretas las que empiezan a reconstruir el centro, porque la paz interior no siempre regresa en un gran momento de revelación. Muchas veces regresa en pequeños actos de protección invisible. Séneca comprendía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y esa frase se vuelve especialmente importante cuando la vida aprieta, porque en tiempos difíciles, la imaginación suele convertirse en un amplificador cruel. El problema ya existe, pero la mente quiere añadir versiones aún peores de ella. Quiere garantizar que nada se le escape al miedo. Quiere simular todos los dolores futuros para intentar no ser tomada por sorpresa. Pero ese esfuerzo sale caro, drena energía, roba presencia, debilita el cuerpo, agota el corazón. Por eso preservar la paz no es solo un gesto espiritual, también es un gesto de inteligencia emocional. No fuiste hecho para cargar al mismo tiempo con el peso de la realidad y con el peso de decenas de futuros imaginados. Hay etapas en las que la sabiduría no está en pensar más, está en interrumpir el exceso. Está en decirte a ti mismo, esto ya es suficientemente difícil. No voy a ayudar a que este sufrimiento crezca dentro de mí. Y percibe la fuerza de esa decisión. No niega el dolor, pero rechaza colaborar con el caos. Y quien aprende a no colaborar con el caos, ya ha comenzado a vencerlo. Otro punto que mucha gente solo entiende demasiado tarde es que la paz interior no se conserva únicamente resolviendo conflictos externos. También se conserva en la forma en que te tratas a ti mismo durante la dificultad. ¿Cuántas personas, además del problema que enfrentan, todavía cargan con una voz interna cruel? Una voz que acusa, presiona, humilla, exige una fuerza perfecta, exige claridad inmediata, condena cualquier cansancio como debilidad, y entonces la persona sufre dos veces. Sufre por la situación y sufre por la forma brutal en que se trata dentro de ella. Pero un alma atacada por el mundo no necesita más ataques desde dentro. Necesita firmeza, sí, pero también dignidad. Necesita verdad, pero no violencia. En tiempos difíciles, tal vez una de las actitudes más nobles que puedas tener sea esta: no abandonarte internamente. No tratarte como enemigo solo porque estás cansado. No concluir que estás fracasando solo porque estás sintiendo. No pensar que perdiste tu fuerza solo porque hubo días en los que el dolor habló más alto. La paz interior también nace de eso, de esa capacidad de seguir siendo refugio para ti mismo, mientras la vida aún no ha mejorado. Y eso no es debilidad, es madurez profunda, porque muchas veces lo que sostiene a alguien en una travesía no es la ausencia de sufrimiento, sino la presencia de una relación más compasiva y más lúcida consigo mismo. Existe además una verdad silenciosa que puede cambiar por completo la forma en que atraviesas este momento. No necesitas entenderlo todo ahora para no perder la paz. Mucha angustia nace de la obsesión por el sentido inmediato. La mente quiere explicaciones cerradas, conclusiones rápidas, garantías. Quiere saber por qué ocurrió esto, cuándo va a terminar, qué viene después, qué significa todo esto. Y cuando esas respuestas no aparecen, la inquietud crece. Pero hay etapas de la vida que primero necesitan ser vividas con dignidad antes de ser comprendidas con claridad. Hay dolores cuyo sentido solo aparece después. Hay cambios que solo revelan su utilidad cuando ya nos transformaron por dentro. Entonces, tal vez la paz que buscas ahora no esté en entenderlo todo. Tal vez esté en aceptar que todavía no lo entiendes todo. Pero aún así, no vas a desesperarte ante lo incompleto. Eso es muy poderoso, porque devuelve tu energía al siguiente paso. Y el siguiente paso, cuando la vida está difícil, vale más que las teorías grandiosas. El siguiente paso es preservar tu conciencia de exageraciones innecesarias. Es elegir no intoxicarte con más ruido. Es seguir siendo verdadero, justo, presente y mínimamente disciplinado. Incluso mientras el cuadro mayo sigue abierto. Y hay también algo que el estoicismo nos enseña con una fuerza casi desconcertante. El mundo puede estar en desorden sin que tú tengas que entrar en desorden con él. Esa frase parece simple, pero contiene un poder inmenso, porque mucha gente vive como si fuera inevitable copiar por dentro el caos que está viviendo por fuera. Si el ambiente está difícil,
se vuelve internamente caótica. Si la etapa es incierta, se vuelve internamente descontrolada. Si la vida está dura, empieza a tratarse a sí misma con dureza, pero no tiene por qué ser así. Puedes vivir un tiempo inestable y aún así construir una forma estable de posicionarte dentro de él. Puede haber ruido afuera y presencia adentro. Puede haber pérdida afuera y dignidad adentro. Puede haber demora afuera y paciencia adentro. Esa es una de las mayores victorias silenciosas de la madurez, a no permitir que el estado del mundo determine automáticamente el estado de tu alma. Y tal vez sea precisamente eso lo que defina el verdadero sentido de superar momentos difíciles. No es salir de ellos intacto, sin marcas, sin dolor, sin cansancio. Es salir de ellos sin haber perdido lo más valioso que había en ti. Porque al final, esa es la gran batalla. No solo resolver el problema, sino preservar el centro. No solo esperar días mejores, sino permanecer digno mientras no llegan. No solo soportar el dolor, sino impedir que se convierta en identidad, en voz dominante, en filtro permanente de la realidad. Y eso exige práctica, exige vigilancia, exige una decisión renovada de no entregar tu paz al primer impulso, a la primera noticia, al primer miedo que aparezca. A veces, esa decisión se respirará en silencio. A veces, será tomada al elegir alejarte un poco del exceso de información. A veces, será la valentía de no alimentar un pensamiento destructivo. A veces, será la humildad de aceptar que hoy basta con un paso a la vez. Pero en todos esos momentos, hay algo mucho mayor ocurriendo. Angle, estás enseñando a tu alma que no necesita disolverse solo porque la vida se haya vuelto difícil. Y ese aprendizaje vale para siempre. Tal vez ahora estés exactamente en medio de una de esas travesías. Tal vez las cosas todavía no se hayan resuelto. Tal vez todavía existan preguntas sin respuesta, miedos abiertos, dolores que no han pasado. Pero aún así, hay algo que puede comenzar hoy. La decisión de no perderte a ti mismo dentro de la lucha. La decisión de proteger tu paz como algo sagrado, no como un lujo opcional. La decisión de entender que tu interior no puede ser campo libre para cualquier tormenta. Porque cuando una persona aprende eso, algo cambia profundamente. Sigue siendo humana, sigue sintiendo, sigue siendo tocada por la vida, pero ya no se entrega con tanta facilidad. Sufre, pero no se abandona. Llora, pero no se disuelve. Enfrenta el caos, pero no permite que el caos se convierta en su idioma interno. Y cuando eso sucede, nace un tipo de fuerza que no hace ruido, pero sostiene todo. Una fuerza que no depende de la facilidad, sino de la presencia. Una paz que no depende del control absoluto, sino de la profundidad. Y tal vez esa sea la mayor victoria que alguien puede conquistar en tiempos difíciles al seguir perteneciéndose a sí mismo, incluso cuando la vida parece querer arrancarle eso. Porque en el momento en que preservas ese centro, ya has empezado a vencer.